grado. Formación cívica y ética. Autorregulación y ejercicio de la libertad. Bienvenidas y bienvenidos a un espacio más de Aprende en Casa 2. Soy la profesora Laura Nicteja Argaez y estaré con ustedes para trabajar un tema muy importante de la asignatura Formación Cívica y Ética de tercer grado. ¿Qué tal, maestra Nicte? Mi nombre es Edrey Aguilar Alvarado y juntos trabajaremos con ustedes para comprender mejor el tema de la autorregulación en el ejercicio de la libertad. Edrey, ¿qué te parece si comenzamos? Empecemos. El propósito de esta sesión es reconocer mediante la reflexión la importancia de autorregularse en el uso y ejercicio de la libertad durante su desarrollo como adolescentes. Es necesario tener a la mano su cuaderno de notas, hojas de colores, tijeras, pegamento y regla. Si tienen discapacidad visual, dispongan de sus hojas Leyer, punzón y regleta. Recuerden que, si en este momento no cuentan con alguno de los recursos, pueden concluir sus actividades posteriormente. Como saben, los seres humanos tenemos derechos reconocidos por instituciones internacionales y los gobiernos de casi todos los países del mundo. El reconocimiento de estos derechos ha sido producto de un proceso histórico de reivindicación en el que participaron diferentes personajes como Mahatma Gandhi, Oskar Schindler, Nelson Mandela, Martin Luther King, entre otros. Gracias a estas luchas, hoy tenemos certeza de que los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos. ¿Qué quiere decir inherentes? Quiere decir que todas las personas, sin excepción, deben gozar de estos derechos sin importar sexo, origen étnico, la orientación sexual, la condición social, el idioma o la nacionalidad. Para ejercer los derechos humanos, se requiere tener las condiciones sociales y materiales necesarias para tener seguridad y bienestar que garanticen el crecimiento y desarrollo. Los derechos humanos también son inalienables. Esto quiere decir que no se pueden vender o transferir a otra persona. Por lo tanto, son invaluables, no tienen un precio y lo mejor es que son para toda la vida. Por ejemplo, en el derecho a la libertad, nadie puede ser libre en lugar de otra persona. El artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, firmada en 1948, señala que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados, como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. También en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo primero, se señala que en nuestro país está prohibida la esclavitud. Asimismo, se establecen libertades como a no ser privado de la libertad de nuestras propiedades, posesiones o derechos. Se menciona también la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. La libertad de asociación o reunión pacífica, de circulación de conciencia, de religión. La libertad y otros derechos humanos han sido una conquista de la humanidad que debemos conocer, defender y exigir su cumplimiento. Nuestra libertad radica principalmente en que ante una situación podemos elegir entre varias opciones. Cierto que no podemos hacer cualquier cosa que queramos, decidimos dentro de lo posible, porque hay cosas que dependen de nuestra voluntad. Pero hay otros factores que influyen. En cada situación hay otras personas con voluntades igual de importantes que la nuestra. Además, hay que tomar en cuenta las condiciones materiales y sociales. Estas intervienen en la definición de posibilidades que tenemos para actuar. Existen situaciones del entorno natural que limitan nuestra libertad desde terremotos, maremotos, pandemias, como la que hemos vivido con la COVID-19. No podemos decidir si esta enfermedad nos afecta a nosotros
o a los demás, pero sí tenemos la libertad para conocer y cuidar nuestra salud. Por ejemplo, eligiendo lavarnos las manos frecuentemente, cuidando la sana distancia y usando cubrebocas para evitar la propagación del virus. Ejercer la libertad al tomar decisiones, por ejemplo, relacionadas a la salud, implica aprender a regular nuestro comportamiento de manera responsable y autónoma, con base en el conocimiento que tenemos de nosotras y nosotros mismos y de las y los demás. Para ello se requiere de nuestro razonamiento, darnos cuenta que estamos decidiendo, examinar a fondo lo que hacemos. Es una manera de regular el ejercicio de la libertad. Así es, Edrey. El ejercicio de nuestra libertad puede generar algunos conflictos entre lo que queremos, lo que es mejor para nosotras y nosotros, lo que nos conviene y lo que es mejor para las personas que nos rodean. Sin embargo, debemos realizar un ejercicio responsable de la libertad, tomando siempre las mejores decisiones, respetando la integridad de las personas, su dignidad y derechos. Pero no solo las personas que presentamos al principio de la sesión han enfrentado obstáculos en la defensa de los derechos humanos y la libertad. ¿Qué te parece si les presentamos a las y los estudiantes el siguiente video? La información que contiene nos permitirá reflexionar sobre la importancia de la libertad y la autorregulación a partir de la experiencia de una joven adolescente. La historia de Malala Yousafzai. La historia de Malala comienza con su llegada al mundo el 12 de julio de 1997, en Mingora, una localidad de Pakistán. Su padre, maestro de profesión, tenía una escuela y siempre se manifestó a favor de que las mujeres estudiaran, a pesar de que, en 2003 y 2009, los talibanes prohibieron a las niñas el acceso a la educación. Cuando Malala tenía 12 años de edad, cuestionó esta prohibición y no solo dio un discurso a un club de prensa local, sino que creó un blog donde hablaba de sus propias experiencias, usando el seudónimo de Gul Makai. Pasaron solo unos meses para que el New York Times se interesara en su historia, por lo que Adam Elik e Irfan Ashraf crearon un documental para presentar el caso de Malala. Posteriormente, múltiples medios comenzaron a solicitarle entrevistas, y ella aceptaba a pesar de que la violencia se hallaba en plena efervescencia. En un informe del ejército de su país, se hablaba de niñas decapitadas y de la destrucción de decenas de escuelas. A pesar de ello, Malala siguió adelante. En 2011 ganó el Premio Nacional por la Paz en su país por sus actividades en defensa del derecho de las niñas a estudiar. Pero en octubre del siguiente año, un integrante del movimiento de los talibanes pakistaníes intentó asesinarla disparándole en reiteradas ocasiones. Una de las balas dio en su frente y se incrustó en el hombro, pero a pesar de la gravedad de las heridas, logró salvar la vida. La lucha de Malala cobró una gran fuerza. Se hizo acreedora a una gran cantidad de premios por su labor y en 2014 se convirtió en la persona más joven en recibir el Premio Nobel de la Paz. Debemos creer en el poder y la fuerza de nuestras palabras. Nuestras palabras pueden cambiar el mundo. Qué interesante, ¿cierto? El video muestra que Malala desde niña ejerció su derecho a la libertad cuando manifestó sus ideas y opiniones a favor de que las mujeres estudiaran, creó un blog y dio entrevistas en múltiples medios de comunicación. Con ello, su pensamiento e ideas trascendieron fronteras para conocerse en todo el mundo. Malala ejerció su libertad con responsabilidad cuando asumió el desafío de expresarse a favor de que las mujeres de su país tuvieran derecho a recibir educación. Manifestó sus ideas y opiniones acerca de un problema que le afectaba a ella y a todas las mujeres de su país. Un desafío es una situación que enfrentamos,
El ejercicio de la libertad se convierte en un desafío porque requiere inteligencia y responsabilidad, lo que implica actuar de manera comprometida con lo que quiero y deseo. La inteligencia media para llevarnos a elegir la opción más viable. Estas características nos ayudarán a elegir lo mejor, aquello que no me dañe, lastime o afecte a otros, pero también a ser conscientes de que esa libertad requiere asumir un compromiso responsable ante las consecuencias de toda acción. La libertad implica tomar decisiones y actuar de manera responsable, reflexionar acerca de las propias actitudes y comportamiento, reconocer aciertos y errores, ser honestas y honestos y responder ante las consecuencias de nuestras acciones. Reflexionemos acerca de las siguientes preguntas. ¿El ejercicio de la libertad ha afectado en algún momento a otras personas? ¿Por qué? ¿Por qué debemos ser responsables en el ejercicio de la libertad? Registren en su cuaderno las respuestas para recuperarlas más adelante. Realicemos la siguiente actividad para continuar reflexionando sobre el ejercicio de la libertad y la toma de decisiones. Elaboren un círculo de 5 centímetros de radio. Dibujen en él la expresión que les provoca tomar decisiones. Felicidad, paciencia, facilidad para escuchar, admiración, seriedad, atención. Coloquen alrededor del círculo al menos 4 líneas. Pueden ser más. En el extremo de cada línea, dibujen un rectángulo en el que puedan escribir una frase. Escriban en cada rectángulo frases o palabras que representen alguna de las características que debe tener el ejercicio de la libertad. Por ejemplo, responsable, regulada, autónoma e informada. Otros ejemplos son valentía ante esta pandemia que estamos viviendo, compromiso con sus actividades escolares para aprender, empatía con su comunidad, en la protección contra las formas de violencia, por mencionar algunos. Pueden retomar el testimonio de Malala. Coloquen la actividad en su cuaderno para consultarla posteriormente o bien compartirla con personas cercanas. Ahora pueden identificar algunas características que les permitirán tomar mejores decisiones, si les favorecen o les perjudican. Es parte de aprender a ejercer su libertad. Las decisiones que se toman a lo largo de nuestra vida tienen distintas consecuencias. Existen diferentes factores que deben considerarse para tomar una decisión y para ejercer su libertad con responsabilidad y respeto a la dignidad de las personas. Estos factores son la calidad de la información que reciben, los sentimientos y emociones, la forma como se relacionan con las y los demás, la comunicación, el diálogo asertivo en la familia, escuela y comunidad. También les sugerimos tomar decisiones razonadas en los distintos aspectos de la vida personal y social, asumir una postura crítica ante las situaciones, usar la creatividad para proponer alternativas de solución, rechazar las opciones que afecten los derechos humanos propios y de las y los demás. En ocasiones se dificulta tomar decisiones, pero conforme lo practiquen de forma regulada y responsable, cada vez lo harán mejor. Por ejemplo, cuando no sepan qué hacer porque tienen varias opciones y no saben cuál de ellas elegir, pueden recurrir a los criterios éticos que han asumido a lo largo de su vida. Estos ayudan a identificar si algo es correcto o no lo es, si es adecuado o no, si es valioso o no, y así les ayudan a que tomen la mejor decisión. También sirve para valorar las consecuencias de nuestros actos. Para poder entender mejor, les compartimos la siguiente situación entre dos adolescentes. Veamos y escuchemos el video. Mira, esta es la foto que subió mi vecino en las redes sociales. Oye, qué bonita chica. ¿Dices que es su novia? Sí,
Él puso su nombre y otros datos de ella sin avisarme. ¿Qué? Pero eso no puede hacerlo. Ella tiene derecho a una intimidad tanto personal como familiar y a la protección de sus datos personales. Justo eso fue lo que ella le dijo cuando fue a reclamarle. Pero él dijo que ejerció su derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información, así tal cual. ¿Qué opinan acerca de la situación que se describe en el video? ¿Creen que el novio de la estudiante esté ejerciendo responsablemente su libertad de expresión? ¿Qué consecuencias podrían resultar de la falta de responsabilidad en el uso y manejo de la información relacionada principalmente con la protección de datos? Registren las respuestas en su cuaderno. Pueden compartirlas con sus compañeras y compañeros e intercambien puntos de vista para enriquecer su redacción y argumentos. Más adelante pueden indagar cuáles son las leyes que protegen su privacidad y datos personales. Como hemos visto, las y los mexicanos gozamos de derechos desde nuestro nacimiento, a los que no podemos renunciar. Sin embargo, existen limitantes que rigen estos derechos. Aquí hacemos referencia a los derechos que protegen a otros individuos con quienes convivimos para garantizar sus derechos. En el caso del video, se trata de su derecho a la libertad y a la libre expresión. Cuando nos referimos a que nuestra libertad termina donde comienza la libertad de las otras personas, decimos que es conveniente considerar en nuestros criterios éticos el derecho de las y los demás. En todas las acciones que llevamos a cabo, podemos tomar como límites lo que puedo y qué no puedo hacer. Reconocer si transgrede las normas, si afecta a otras personas o a nosotras y nosotros mismos. Decimos que estos aspectos limitan porque no podemos pasar por encima de la libertad de las y los otros. A esto le llamamos autorregularnos en el ejercicio de la libertad. Autorregularse quiere decir saber equilibrar nuestras emociones, actitudes o conductas. Implica un autocontrol, es decir, el dominio de las emociones, sentimientos, impulsos y acciones. Por ejemplo, en el caso del video, ¿cómo se podría aplicar la autorregulación? Si el novio no se dejara llevar por sus impulsos, debería solicitar consentimiento para compartir la foto de la chica. En este caso, la autorregulación tiene que ver con el reconocimiento de que se afecta la privacidad de una persona por compartir su información personal. La autorregulación complementa su facultad de tomar decisiones equilibrando el comportamiento de manera responsable y autónoma, a partir del conocimiento que poseen acerca de su personalidad y de las condiciones que le rodean. ¿Cómo creen que debió actuar la adolescente en la historia del video? ¿Qué hubieran hecho en su lugar? Pensemos en las emociones y condiciones sociales para tener mayor claridad. Si tienen un noviazgo, se supondría que hay afecto entre ambas personas. Comenten más tarde con algún adulto. ¿La acción del novio es una forma adecuada de expresar cariño? ¿Qué habrá sentido la novia al ver que él publicó su foto e información sin consentimiento? Pensemos en cómo podría funcionar la autorregulación en caso del novio. Si la pretensión de subir la foto y los datos personales tienen que ver con una muestra de afecto o de evidenciar una relación, habría que preguntarse si la otra persona está de acuerdo. También podría preguntarse qué sentiría su novia cuando supiera que publicó sus datos sin acuerdo previo. Un tercer aspecto, el más importante, es reflexionar si afectaría los derechos de ella con esta acción. En la actualidad, los casos de ciberacoso donde se comparten fotos e información de personas por las redes sociales sin consentimiento han aumentado, sobre todo cuando se comparten imágenes de mujeres jóvenes o adolescentes afectando su intimidad. En México, en 2019,
23,9% de la población de 12 años y más, usuaria de Internet, fue víctima de ciberacoso. 24,2% mujeres y 23,5% hombres, usuarios de Internet, padecieron ciberacoso. El tipo de violencia recibida para las mujeres fue recibir insinuaciones o propuestas sexuales, 40,3%. Contacto mediante identidades falsas, 35,3%. Recibir mensajes ofensivos, 33,9%. Para los hombres, recibir mensajes ofensivos, 33%. Contacto mediante identidades falsas, 31,6%. Recibir llamadas ofensivas, 24,9%. Como vimos, hay más agresiones para las mujeres que para los hombres. Esto ha llevado a que se reforme el marco legal que procura el acceso de la mujer a una vida libre de violencia, en particular sancionando la violencia digital. Autorregular nuestra libertad tiene que ver con el uso responsable de nuestros derechos, mismos que nos permiten tener una convivencia armónica, libre de conflictos o problemas, provocados por la falta de responsabilidad en la toma de decisiones asertivas. Recuerden siempre que nuestros derechos tienen límites y que debemos considerar los siguientes criterios: no afectar la moral, no atentar contra los derechos de otra persona, no cometer delitos, no perturbar el orden público. Consideremos que también existen decisiones que corresponden al ámbito social y los riesgos o consecuencias pueden afectar a todas y todos los integrantes de una comunidad o un país. Un ejemplo es el derecho al libre tránsito y el derecho a expresarnos y manifestar nuestras ideas. Las marchas o mítines que recientemente han realizado grupos de mujeres son una forma de hacer valer su derecho a expresar libremente el dolor y el miedo a ser violentadas al grado de perder la vida. Sin embargo, este y otros movimientos en defensa de derechos provocan controversia. Las y los ciudadanos ejercen su libertad de expresión, aunque se puede llegar a polarizaciones. ¿Cómo se puede favorecer el derecho de todas las personas en estos casos? Un primer paso en el camino de la autorregulación podría ser analizar la situación con detenimiento. Se pueden buscar las causas por las que las personas se están expresando, buscar información confiable que permita reconocer la relevancia de sus peticiones. También sabemos que hay libertad de expresión, por lo que se puede disentir, pero autorregularnos será útil para evitar dejarse llevar por opiniones poco informadas, para generar empatía y reconocer mejores formas de convivencia. ¿Cómo podemos participar para contribuir a una mejor convivencia social? Las libertades fundamentales en los seres humanos se han incrementado a partir de los movimientos sociales y la defensa de los derechos de los individuos. Todas las personas ejercen su libertad de diferente forma. Lo importante es que identifiquemos cuáles son nuestros límites para no atentar contra las libertades de otras personas. Como hemos visto, la autorregulación es muy importante en la toma de decisiones y el ejercicio de la libertad, pero también puede influir de manera positiva en la convivencia armónica. Autorregularse en el ejercicio de la libertad les permitirá tomar mejores decisiones y participar en un clima donde los derechos de las personas sean respetados. Revisen su libro de texto para ampliar la información y lo que han aprendido. También busquen la Convención sobre los Derechos del Niño, así como la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para que conozcan más acerca de sus derechos. Podemos aprender a regular nuestras acciones para lograr una sana convivencia, respetuosa, tolerante, asertiva, incluyente y diversa, reconociendo que todos los seres humanos tenemos derechos sin excepción, y en la medida que lo reconozcamos, seremos mejores sociedades. Aún nos queda mucho por descubrir y ustedes tienen la oportunidad de aprender todos los días y colaborar con su comunidad.
Nos vemos en otra sesión de Aprende en Casa 2. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia.